Esta es la última presentación y es sobre análisis de varianza, comúnmente llamado ANOVA. El análisis de varianza o ANOVA está dentro de lo que llamamos estadística experimental. Entonces vamos a trabajar con unos principios generales diferentes. Nosotros no vamos a hablar de datos, como veníamos trabajando, sino que vamos a hablar de variable de respuesta. Una variable de respuesta es un resultado medido dentro de un ensayo, o sea, ahora no vamos a la realidad a recabar los datos, sino que realizamos un ensayo, y cada uno de los resultados que obtenemos es una variable de respuesta. Tenemos los tratamientos que no vamos a estar trabajando con muestras, sino que los grupos de variables de respuestas van a ser tratamientos. Y tenemos los factores, que son las variaciones provocadas en los tratamientos que condicionan las variables de respuestas. Entonces, en vez de datos vamos a hablar de variables de respuestas, en vez de muestras vamos a hablar de tratamientos y tenemos adicionalmente estos factores que son las variaciones que se provocan en estos tratamientos. ¿Qué es el análisis de varianza? Es un método experimental, como habíamos dicho, que se utiliza para comparar tres o más medias y determinar si pueden pertenecer a la misma población. ¿Para qué realizamos el análisis de varianza? Su objetivo es determinar si existe una diferencia significativa entre los tratamientos. Básicamente lo que vamos a estar haciendo es una prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis en la cual vamos a comparar tres o más medias de las poblaciones a través de los experimentos. Vamos a tener tratamientos y vamos a definir si existe o no diferencia significativa entre los tratamientos. Si la hipótesis nula me va a dar verdadera, me va a decir que todos los tratamientos pueden pertenecer a la misma población. En cambio, si rechazo esta hipótesis nula, voy a decir que existe diferencia significativa entre los tratamientos y que no pueden pertenecer a unas poblaciones con las mismas medias. Este análisis de varianza está basado en supuestos. ¿Qué son los supuestos? Son afirmaciones que nosotros no tenemos la seguridad de que sean correctas, pero si nosotros sabemos que alguna de estas condiciones no se cumple, no vamos a poder trabajar con análisis de varianza. ¿Cuáles son estos supuestos? 1. Para cada población, la variable de respuesta está normalmente distribuida. Quiere decir que nosotros vamos a trabajar con poblaciones normales. 2. La varianza de la variable de respuesta es la misma para todas las poblaciones. Y 3. Las observaciones deben ser independientes. Como yo voy a trabajar con experimentos, debo plantear estos experimentos de tal forma que cada una de las observaciones que me va a dar una variable de respuesta sea independiente entre sí. Cuando nosotros trabajamos con ANOVA, vamos a trabajar con la distribución F. Nosotros la distribución F la habíamos nombrado cuando vimos distribuciones de probabilidad continua y habíamos dicho que le vamos a estudiar cuando la utilicemos. Bueno, este es el momento en que nosotros la vamos a utilizar. La distribución F es una distribución de probabilidad continua, como ya dijimos, también conocida como F de Snedeker, por su creador. Se usa en contrastación de igualdad de varianzas de dos poblaciones y fundamentalmente en lo que la vamos a utilizar nosotros, que es el análisis de varianza. Tiene dos grados de libertad, normalmente llamados M y N, y estos grados de libertad corresponden uno al numerador y otro al denominador. Quiere decir que vamos a tener un grado de libertad del numerador y un grado de libertad del denominador. Esta se observa, esta distribución F es una distribución asimétrica positiva. Quiere decir que vamos a tener siempre valores positivos y que va a ser asimétrica. Va a poder tener distintas formas, depende de los grados de libertad del denominador y los grados de libertad del numerador. Esta distribución F nosotros la vamos a usar en la tabla. En esta prueba de hipótesis siempre vamos a trabajar con la misma zona de rechazo que sería similar a las pruebas de hipótesis de lateral derecha que trabajábamos, donde la zona de rechazo está a la derecha y todo el resto es la zona de aceptación. Quiere decir que el punto crítico siempre vamos a tener a la izquierda la zona de aceptación y a la derecha la zona de rechazo. Nosotros, como cada tabla tiene
un grado de libertad y un grado de del denominador y un grado de libertad en el numerador, es difícil trabajar con unas tablas donde podamos ver todo eso. Entonces las tablas son diferentes a las que veníamos trabajando. Nosotros vamos a trabajar con dos tablas. Una que tiene un alfa del 0,05 y otra que tiene con un alfa del 0,01. Quiere decir que se hace una tabla por cada alfa. Cada tabla corresponde a un alfa. Nosotros vamos a trabajar en los problemas únicamente con estas dos. ¿Y cómo se lee la tabla? En la primera fila tengo los grados de libertad del numerador y en la primera columna tengo los grados de libertad del denominador. Entonces, simplemente, una vez que yo ya sé con qué alfa estoy trabajando, me fijo que esté trabajando con la tabla correcta y dentro de esa tabla voy a buscar los grados de libertad del denominador y del numerador. Simplemente voy a unir y voy a encontrar adentro el valor crítico de f. Entonces, trabajando con este valor crítico, yo voy a poder definir si acepto la hipótesis nula o no la acepto, sabiendo que la hipótesis nula en este caso va a ser siempre igual, que todas las medias de las poblaciones son iguales. En este análisis de varianza vamos a trabajar con diseños de experimentos. Nosotros vamos a ver 4, de los cuales en el práctico vamos a ver únicamente 2. Los 4 que vamos a nombrar son completamente aleatorios, de bloques aleatorizados, multifactorial y diseño de cuadrados latinos. Los que nosotros vamos a ver con más detenimiento son los dos más simples, que es el completamente aleatorio y el de bloques aleatorizados. El completamente aleatorio consiste en la asignación de los tratamientos en forma completamente aleatoria. Quiere decir que no existe ningún factor que los condicione. Cuando nosotros tengamos los tratamientos, es lo mismo cualquier orden que les pongamos a las variables de respuesta. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar el diseño de experimento completamente aleatorio? Cuando no existe ningún factor que los condicione. ¿Qué es un factor que condicione la variable de respuesta? Por ejemplo, si yo estuviera trabajando con una máquina y lo que yo quiero probar es digamos, entre tres máquinas, por ejemplo, los defectuosos de cada una de las máquinas y hago un experimento, si las máquinas son completamente automáticas, no va a haber ningún factor que las condicione. En cambio, si yo, por ejemplo, trabajaría con operarios, entonces esta gente no va a trabajar exactamente igual y sería un factor que las condiciona y yo no puedo comparar cómo trabajó una persona en una máquina con lo que trabajó otra persona en otra máquina. Tengo que ver cómo va a trabajar esa persona en cada una de las máquinas y así con cada uno de los operarios. Entonces, si tengo un factor que me condicione, como por ejemplo puede ser una persona, puede ser la temperatura, si yo estoy probando muy diferentes temperaturas en la máquina, ahí tengo también un factor que los condicione. Si hay algún factor que los condicione o que puede condicionarlos, no puede utilizar el diseño de experimento completamente aleatorio. Únicamente lo voy a usar cuando no hay ningún factor que lo condicione y todas las variables de respuesta que obtengo son totalmente digamos, responden de igual manera y las podría mezclar y ordenar de la forma que yo quisiera y no me alteraría el resultado. El segundo es el de bloques aleatorizados. En el bloque aleatorizados sí tengo un factor que me condiciona, pero solo uno. Entonces, este diseño consiste en la asignación de los tratamientos en formas de bloques a las variables de respuesta. ¿Y por qué bloques? Porque cada bloque va a referirse a uno de los factores que yo al factor, digamos, cómo se divide este factor. Si yo puse que voy a trabajar en la máquina con distintos operarios, cada uno de los operarios va a ser un bloque. De esa forma, yo voy a poder ver que la diferencia entre los tratamientos, trabajarla en forma homogénea, eliminando las diferencias que puede haber por este factor que yo tengo. Entonces, completamente aleatorio si no tengo ningún factor que los condiciona. Si tengo solo un factor que los condiciona, puedo trabajar con bloques aleatorizados. Si yo, por ejemplo, tuviera la temperatura y el operario, porque serían distintas máquinas con distintos operarios a distintas temperaturas, ya tendría más de un factor que los condiciona y no podría trabajar con bloques aleatorizados.
Entonces, ¿qué trabajaría si tuviera más de un factor que los condiciona? Tendría que trabajar con la multifactorial, que está diseñado para construir un modelo estadístico describiendo el impacto de dos o más factores que condicionan la variable de respuesta. Este es de más difícil cálculo, entonces no lo vamos a ver en el práctico. Vamos a ver en el práctico únicamente el completamente aleatorio y de bloques aleatorizados. El último que vamos a ver es el más complejo de los cuatro, que es el diseño cuadrados latinos. Este se utiliza para resolver cuando tenemos dos fuentes de variabilidad. Es un sistema mucho más complejo basado en cuadrados que a su vez cada uno de estos cuadrados al resolverlo me da la celda de un nuevo cuadrado y así se van resolviendo con este modelo. Es bastante más complejo y simplemente lo nombramos para que sepa que existe, pero no es con lo que nosotros vamos a trabajar en este momento. ¿Y cómo vamos a calcular este diseño experimento completamente aleatorio? Para calcular esto nos vamos a basar en una igualdad. Esta igualdad nos dice que la suma de los cuadrados totales es igual a la suma de los cuadrados debido al tratamiento más la suma de los cuadrados debido al error. Es decir, que nosotros entre los tratamientos vamos a tener diferencias y estas diferencias al cuadrado vamos a ver que se pueden deber al tratamiento o al error y que la suma de ambas me da la suma de los cuadrados totales. La suma de los cuadrados debido al tratamiento va a ser igual a la sumatoria de el tamaño del tratamiento por la diferencia que existe entre la media del tratamiento menos la media de las medias o la media de todos los tratamientos elevado al cuadrado. La suma de cuadrados debido al error es igual a la sumatoria del tamaño del tratamiento menos 1 multiplicado por la varianza del tratamiento. Obviamente, la suma de cuadrados totales la podemos calcular con la suma de estos dos valores, pero también la podríamos calcular como la doble sumatoria de cada una de las variables de respuesta menos la media de las medias elevado al cuadrado. En realidad no es que sumamos nada dos veces, ponemos la doble sumatoria para fijar que cada una de las variables de respuesta de todos los tratamientos está restada a la media de las medias, que en realidad es la media de todas las variables de respuesta. Todo esto nosotros lo vamos a hacer porque vamos a necesitar calcular un f, el f que después vamos a tener que comparar contra el f de la tabla. Este f crítico cuyo valor me va a decir si acepto o rechazo la hipótesis nula. Entonces, este f va a ser igual a la media de la suma de los cuadrados debido al tratamiento sobre la media de la suma de los cuadrados debido al error. Pero nosotros no vimos la media de la suma de los cuadrados debido al tratamiento, vimos la suma de los cuadrados debido al tratamiento. ¿Cómo vamos a calcular esta suma de cuadrados, esta media de la suma de los cuadrados debido al tratamiento? Se calcula como la suma de los cuadrados debido al tratamiento dividido sus grados de libertad. Cada uno de estos valores tiene unos grados de libertad. Estos grados de libertad van a ser de la suma de los cuadrados totales n-1. Quiere decir que si nosotros sumamos las variables de respuesta de todos los tratamientos y le restamos 1, o sea, la cantidad de las variables de respuesta de todos los tratamientos menos 1, me va a dar los grados de libertad de la suma de los cuadrados totales. Los grados de libertad de la suma de los tratamientos es k-1, siendo k la cantidad de tratamientos. Entonces, la cantidad de tratamiento menos 1 son los grados de libertad y es el denominador que pongo en la media de los cuadrados debido al tratamiento para obtener este valor. Y la media de la suma de los cuadrados debido al error va a ser la suma de los cuadrados debido al error sobre sus grados de libertad. Fíjense que yo al poner en el cálculo de f ya voy a tener un valor en el numerador y un valor en el denominador. Ese valor que tengo en el numerador y ese valor que tengo en el denominador ya tienen grados de libertad. Entonces, esos grados de libertad que tengo ahí son los que después voy a usar para buscar en la tabla. Entonces, los grados de libertad
de la media de la suma debido al tratamiento es lo que a mí me va a dar los grados de libertad del numerador. Y los grados de libertad de la suma de los cuadrados debido al error son los que a mí me van a dar los grados de libertad del denominador. Entonces, ya voy a tener el f crítico. Con esos grados de libertad voy a poder buscar en la tabla para un alfa determinado y con eso ya voy a poder comparar y voy a poder decir si existen o no existen eh, eh, igual, digamos, si las medias de las poblaciones pueden ser iguales. Bien, vamos a ver un ejemplo para aplicar lo que vimos en la filmina anterior. Supongamos que nosotros tenemos un dato, vamos a hacerlo simple, vamos a tener tres tratamientos que tienen 6 valores, 6 variables de respuesta cada uno, y voy a calcular si existe o no existe diferencia significativa entre los tratamientos. Piensen que hice el diseño experimento completamente aleatorio porque no existe ningún factor que me condicione estas variables de respuesta. Entonces, supongo que, por ejemplo, pueden ser máquinas que esos son los defectuosos que me tiran por hora y que puse las máquinas que son completamente automáticas a producir cada una de ellas durante 6 horas distintas y tomé la cantidad de defectuosos que tenía cada una de ellas. Acuérdense que lo que yo tengo que calcular es el F crítico, con el cual yo después lo voy a comparar con el F de la tabla. Entonces todo lo que haga es para buscar este F crítico. Y lo que voy a estar siempre probando va a ser, en este caso, que las medias de los tres tratamientos pertenecen a la misma población o pertenecen a poblaciones con la misma media. Para este caso voy a trabajar con un alfa del 0,01. Recuerden que tengo un alfa en cada tabla, con lo cual cuando yo vaya a buscar la tabla, lo primero que tengo que buscar es que sea la tabla con un alfa de 0,01. Lo que voy a tener que calcular para poder iniciar los cálculos va a ser la media y la varianza de cada uno de los tratamientos. Entonces voy a tener también la media de las medias, que en realidad es la media de cada uno de los tratamientos. Y así voy a poder empezar a calcular. La suma de los cuadrados debido al tratamiento va a ser la sumatoria, en este caso tengo 3 tratamientos, voy a sumar 3 valores, en donde cada uno va a ser el tamaño del tratamiento, que en este caso todos son 6, y lo que voy a multiplicarlo es por la diferencia de su media con respecto a la media de las medias elevado al cuadrado. Así voy a llegar a que la suma de los cuadrados debido al tratamiento es igual a 3. Obviamente que cuando la media del tratamiento es igual a la media de las medias, ahí no tengo que sumar nada, yo les puse el 0 simplemente para que vean cómo llegamos a cada uno de los valores, pero eso es, digamos, cuando yo trabajo con muchos tratamientos, directamente los que tengan media igual a la media de las medias, eso no los considero en la fórmula y pongo solamente los que son diferentes. Para calcular la suma de los cuadrados debido al error, lo que yo hago es el tamaño del tratamiento menos 1 multiplicado por la varianza del tratamiento. Recuerden que son varianzas insesgadas, o sea, calculadas con el denominador de n-1. Y de la misma forma llego al resultado. Yo la suma de los cuadrados totales la podría sacar por la suma del 21 más 3 o la podría sacar, si quiero confirmar también que no cometí ningún error, con la fórmula de la doble sumatoria. ¿Qué básicamente hago? Es tomo del tratamiento 1 los 6 valores y hago 5 menos 6 elevado al cuadrado, le sumo 6 menos 6 elevado al cuadrado, 7, 6, 9, 6, y lo mismo con todos los valores del tratamiento 2 y lo mismo con todos los valores del tratamiento 3. Fíjense que en realidad acá tenemos muchos 6, o sea, esos son valores ceros, la mayoría tienen 1 de diferencia, pero si nos tomamos el trabajo de tomar cada uno de los 18 números, restarlo a 6 y elevarlo al cuadrado, la sumatoria me va a dar 24 y lo puedo corroborar.
Entonces ahora puedo calcular la media de la suma de los cuadrados debido al tratamiento para tener el numerador que yo necesito. Y ahí va a ser la suma de cuadrados debido al tratamiento sobre sus grados de libertad, que es la cantidad de tratamientos menos 1. Y para la media de la suma de los cuadrados debido al error, vamos a tener la suma de los cuadrados debido al error menos n, que son la cantidad total de variables de respuesta que tengo, que son 18, menos la cantidad de tratamientos, que son 3. 21 dividido 15 me va a dar 1,4. Y ahora sí, yo voy a poder calcular el f que me da 1,0714. ¿Qué es este f crítico? Voy a decir que si el f de la tabla es, digamos, con este f, yo voy a buscar el f de la tabla. Si este f me queda a la izquierda, yo voy a aceptar la hipótesis, y si me queda a la derecha la voy a rechazar. ¿Cómo voy a buscar el f de la tabla? Y bueno, tengo que en la media de la suma de los cuadrados debido al tratamiento, tengo 2 grados de libertad. Y en la media de los cuadrados debido al error, tengo 15 grados de libertad. Entonces, simplemente voy a buscar esos números en la tabla y voy a encontrar el 6,36. ¿Qué quiere decir? Que el 6,36 es el que a mí me define si acepto o rechazo esta hipótesis que planteé allí arriba. Si yo lo veo gráficamente, en este caso siempre gráficamente se ve igual, pero estoy dentro de lo que se llama la zona de aceptación. Quiere decir que yo voy a aceptar la hipótesis nula de que las medias de las poblaciones de los tratamientos son iguales. Es decir, lo que estoy diciendo es que no hay diferencia significativa entre los tratamientos. Tienen que ver bien qué es lo que se le pregunta. Al igual que cualquier problema de prueba de hipótesis, esto termina cuando yo escribo la solución en términos del problema. Si aquí me hubiera preguntado, ¿puede ser que las 3 máquinas produzcan la misma cantidad de defectuosos? Yo tendría que decir, la respuesta es sí, puede ser que las 3 máquinas produzcan la misma cantidad de defectuosos. Si a mí lo que me preguntaría es, ¿existen diferencias significativas entre las máquinas? La respuesta sería no. No se encuentran diferencias significativas entre los defectuosos que produce cada una de las máquinas. Entonces tengo que ver qué es lo que me está preguntando, tengo que entender qué es lo que estoy calculando, y recuerden, no termina cuando ponen la f que está en el cuadrado rojo, sino termina cuando responden el problema en términos del problema. Entonces, de esta forma resolvemos un diseño de experimento completamente aleatorio. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos que trabajar con bloques aleatorizados? Cuando trabajamos con bloques aleatorizados, nosotros tenemos un factor que me condiciona la variable de respuesta. Este factor se va a ver incluido en la igualdad con la cual yo estaba trabajando, y ahora la suma de los cuadrados totales va a ser igual a la suma de los cuadrados debido al tratamiento, más la suma de cuadrados debido al error, más la suma de cuadrados debido al bloque. Entonces voy a tener este nuevo valor que también voy a tener que calcular. La suma de los cuadrados debido al tratamiento se calcula exactamente igual que en completamente aleatorio. La suma del cuadrado debido al bloque se calcula al revés. ¿Qué es lo que voy a tener? La sumatoria de el tamaño del bloque multiplicado por la diferencia entre la media del bloque menos la media de las medias al cuadrado. La suma de los cuadrados debido al error no la voy a poder calcular por ninguna fórmula directa, sino que la voy a tener que calcular por diferencia, como la suma de los cuadrados totales menos la suma de los cuadrados debido al tratamiento menos la suma de los cuadrados debido al bloque. Entonces, sí o sí, yo voy a tener que calcular la suma de los cuadrados totales. Y como lo habíamos visto anteriormente, es cada uno de los valores de los variables de respuesta de cada uno de los tratamientos menos la media de las medias al cuadrado. Ahora cuando yo trabaje, la f que yo tengo que buscar para comparar con el valor de la tabla se calcula exactamente igual. La media de los
cuadrados debido al tratamiento no cambia nada, pero los grados de libertad sí cambian. Entonces, yo voy a seguir teniendo n-1 en la suma de los cuadrados totales, voy a seguir teniendo igual k-1, cantidad de tratamientos menos 1, en la suma de los cuadrados debido al tratamiento, pero voy a tener b-1 en la suma de los cuadrados del bloque y la suma de los cuadrados debido al error la puedo sacar por diferencia o puedo hacer k-1 por b-1, o sea, la cantidad de tratamientos menos 1 por la cantidad de bloques menos 1. Y de esa forma es como yo voy a sacar los grados de libertad. Entonces, la media de los cuadrados debido al error va a ser igual a la suma de los cuadrados debido al error sobre k-1 por b-1. Y también cuando yo vaya a buscar a la tabla, los grados de libertad del denominador me van a cambiar. Los del numerador van a ser igual, pero los del denominador van a ser k-1 por b-1. Entonces, ahí están los dos valores con los cuales yo voy a entrar a la tabla para buscar el valor contra el cual comparar. Vamos a ver un ejemplo ahora con bloques aleatorizados. Vamos a trabajar con los mismos datos que trabajamos en completamente aleatorio. Lo único que definimos, o sea, tiene que estar definido por el enunciado, que nosotros trabajamos ahora con un factor que condiciona las variables de respuesta. Por ejemplo, si nosotros dijimos en el ejercicio anterior que estábamos trabajando con máquinas automáticas que nosotros queríamos medir la cantidad de defectuosos, en este caso estas máquinas ya no serían automáticas y tendrían, por ejemplo, distintos operarios. Entonces, nosotros acá vamos a definir que cada uno de estas filas pertenece a un operario distinto. Fíjense que a diferencia del completamente aleatorio, yo no puedo cambiar los datos de una fila a otra dentro del tratamiento. Cada uno de los valores debe permanecer en su operario, o sea, en su bloque. Cada operario va a ser un bloque y un bloque va a ser ese factor que puede condicionar la variable de respuesta, o sea que yo voy a tener los tres resultados del operario 1 en cada una de las máquinas, los tres resultados del operario 2 en cada una de las máquinas y así sucesivamente. Recuerden que yo no estoy midiendo si los operarios trabajan igual o no. Simplemente como sé que cada uno de los operarios puede trabajar distinto, digo que eso es un factor que puede condicionar las variables de respuesta y para eliminarlos de este análisis de varianza es que los pongo como bloques y de esa forma no los voy a tener en cuenta, voy a eliminar eso que me afecta en las variables de respuesta para definir, lo único que yo estoy definiendo es si existen diferencias o no entre los tratamientos. Voy a tener que buscar el mismo valor y para llegar a ese valor voy a tener que calcular ahora solamente las medias, no necesito calcular las varianzas, sí la media de las medias, y para calcular la suma de los cuadrados debido al tratamiento lo hago de la misma forma. Obviamente, como son los mismos datos, me va a dar el mismo resultado. La suma de los cuadrados totales lo habíamos visto también anterior, pero acá la tenemos que calcular sí o sí, y no la podemos calcular por la suma de las otras, sino que la tenemos que calcular como por cada uno de los valores. Y como hacíamos cada uno de todos los valores, de todos los tratamientos, de todas las variables respuestas, o sea, el 5, el 6, el 7, el 6, el 4, todas las variables de respuesta de todos los tratamientos, los 18 valores que tengo ahí, tengo que hacer ese valor menos 6, que es la media de las medias, y elevarlo al cuadrado. La sumatoria de todo eso me va a dar 24. Para poder hacerlo de los bloques, ahora voy a tener que calcular la media de cada bloque, quiere decir la media de cada operario, que es un bloque. Y para hacer la suma de los cuadrados debido al bloque, voy a hacer la sumatoria de cada uno de los bloques, el tamaño del bloque, por la diferencia entre la media de los bloques menos la media de las medias. Obviamente que esa media de las medias es la misma si yo la calculo con la media de los tratamientos o la calculo con la media del bloque. Me va a dar la misma media, por definición de medias. Ahora, obviamente, yo no tendría necesidad de poner todos los bloques cuyas medias son igual a la media de las medias. Acá yo los puse para que ustedes vean de dónde sale cada uno de los valores, pero obviamente
que eso me va a dar 0. Si yo sumo, en este caso, los 6 bloques, que todos son del mismo tamaño, de tamaño 3, pero si habría alguno que no es de tamaño 3, cambiaría simplemente el valor en la sumatoria. Normalmente, como son diseños que yo hago, siempre van a tener lo mismo. Pero ¿por qué es importante que sepan esto? Porque si hay problema con alguna medición, no es que tienen que hacer todo de vuelta. Simplemente se ajusta en la fórmula, no se tiene en cuenta esa medición y se puede calcular de la misma forma. Y la suma de cuadrados debido al error solamente la puedo sacar por diferencia, que va a ser la suma de los cuadrados totales menos la suma de los cuadrados debido al tratamiento menos la suma de los cuadrados debido al bloque. Y así tengo la suma de los cuadrados debido al error. Para sacar la media de la suma de los cuadrados debido al tratamiento es igual que en el ejercicio anterior, y acá para la suma de los cuadrados debido al error la voy a tener que dividir por los nuevos grados de libertad que tenemos en bloques aleatorizados, que es la cantidad de tratamientos 3 menos 1 multiplicado por la cantidad de bloques 6 menos 1. O sea que me va a dar 10. Eso me da 1,583 y ahora puedo calcular el f. Para el f de la tabla, ahora me sigo trabajando con la misma tabla con alfa del 0,01, pero voy a tener los grados de libertad del denominador que me cambian, que van a ser 10, que es k-1 por b-1. Entonces busco ese valor en la tabla y ahora me da 7,56. Sigo estando dentro de la zona de aceptación, por lo tanto, puedo decir que no existen diferencias significativas entre los defectuosos que produce cada una de las máquinas. Recuerden que sí o sí, para poder completar el problema, tienen que dar la respuesta en términos del problema. Aquí les pongo unas tablas, resúmenes, con los dos diseños experimentos que vimos cómo se calcula, para que puedan comparar y ver los grados de libertad y las fórmulas que yo calculo en cada uno. Recuerden que esto es una unidad predominantemente práctica, por lo tanto la mejor forma de ver si entendieron o no es resolviendo ejercicios. Y con esto terminamos análisis de varianza y terminamos el último video de la última unidad. Con esto damos fin a todos los videos. Por ahora me despido, pero vamos a seguir en contacto.